Es crucial entender que la individuación no es un objetivo a alcanzar, sino un proceso constante. En cada etapa de nuestra vida, nos enfrentamos a nuevos desafíos que nos invitan a integrarnos más profundamente con todos los aspectos de nuestra psique. A medida que crecemos, pasamos por diferentes etapas de transformación, y cada una de ellas tiene el potencial de revelarnos una versión más auténtica de nosotros mismos. Para Carl Jung, uno de los aspectos más esenciales del proceso de individuación es el concepto del arquetipo. Los arquetipos son patrones universales de pensamiento y comportamiento que residen en el inconsciente colectivo de la humanidad. Estos patrones son compartidos por todos los seres humanos, independientemente de su cultura o época. Jung identificó varios arquetipos fundamentales, como el héroe, la sombra, el sabio, la anima y el animus, entre otros. Cada uno de estos arquetipos representa una faceta del ser humano que se puede manifestar de diferentes maneras a lo largo de la vida. Por ejemplo, el héroe es el arquetipo que nos impulsa a superar desafíos y adversidades. Es la parte de nosotros que se enfrenta a la dificultad con valentía y perseverancia, buscando el crecimiento y la transformación. En muchas historias, tanto mitológicas como modernas, encontramos al héroe enfrentándose a su mayor temor o debilidad, para finalmente descubrir su verdadero poder. Por otro lado, la sombra es un arquetipo que representa las partes de nosotros mismos que hemos reprimido o no aceptado. Puede estar compuesta por emociones y comportamientos que consideramos negativos o vergonzosos, y generalmente se encuentra en la parte más profunda del inconsciente. Sin embargo, la sombra no es algo que debamos temer, sino algo que debemos integrar. Ignorar o rechazar la sombra solo fortalece su poder sobre nosotros, mientras que al enfrentarnos a ella podemos lograr una mayor comprensión de nuestra psique y un equilibrio interior. El arquetipo del sabio se refiere a la búsqueda de conocimiento y sabiduría. Este arquetipo nos impulsa a explorar el mundo y a comprender las leyes que lo rigen. El sabio representa la parte de nuestra psique que busca la verdad, que se encuentra más allá de las ilusiones y los engaños. Es una figura que aparece en muchos relatos como el mentor o guía, alguien que nos muestra el camino cuando nos sentimos perdidos. Los arquetipos no son entidades separadas, sino fuerzas internas que pueden influir en nuestro comportamiento, pensamientos y emociones. A medida que vamos tomando conciencia de estos arquetipos y cómo se manifiestan en nuestra vida, podemos comenzar a integrarlos de manera consciente. En lugar de dejar que nuestros arquetipos se expresen de forma inconsciente y descontrolada, podemos aprender a canalizarlos hacia formas más equilibradas y saludables. Un aspecto interesante es que, al igual que los complejos, los arquetipos también pueden desempeñar un papel crucial en nuestra relación con el inconsciente. Jung sugirió que el inconsciente no es algo oscuro o negativo, sino una fuente de sabiduría y creatividad. Los arquetipos son, en muchos casos, las claves para desbloquear los misterios que residen en esta parte de nuestra mente. Por ejemplo, si en algún momento de tu vida sientes que no estás avanzando, que estás atrapado en una rutina o que todo parece estar en contra de ti, es posible que estés enfrentando tu propia sombra. Puede que haya aspectos de tu personalidad que no has aceptado y que, al ser confrontados, podrían llevarte a una transformación significativa. En este proceso, puede surgir el arquetipo del héroe, que te guiará a enfrentar esos aspectos oscuros de ti mismo. La conexión entre los arquetipos y la creatividad es otro aspecto fascinante de la teoría junguiana. Según Jung, cuando accedemos a los arquetipos en nuestra mente inconsciente, estamos conectando con una fuente inagotable de inspiración. La creatividad, entonces, no es simplemente un proceso consciente, sino algo que está profundamente relacionado con el inconsciente colectivo y los arquetipos universales. Piensa en los grandes artistas, científicos o pensadores de la historia. Muchos de ellos han creado obras que, de alguna manera, se basan en estos arquetipos universales. Ya sea a través de la pintura, la música, la literatura o incluso las invenciones tecnológicas. Los arquetipos son una herramienta poderosa para conectar con lo más profundo de la psique humana y expresar nuestras experiencias universales. Este entendimiento de los arquetipos puede llevarnos a ver nuestra propia vida como una narrativa que está siendo moldeada por fuerzas más grandes que nosotros.
Si bien tenemos el libre albedrío para tomar decisiones y elegir nuestro camino, los arquetipos nos brindan un mapa simbólico que nos orienta hacia nuestro verdadero destino. Si estás sintiendo una conexión profunda con estos conceptos y deseas seguir explorando el camino hacia una vida más consciente y auténtica, haz clic en suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguna de las revelaciones que Carl Jung nos deja como legado. Si eres un fiel seguidor de la sabiduría de Jung, haz clic en el botón de suscripción y forma parte de esta comunidad en crecimiento. Al explorar más profundamente las enseñanzas de Carl Jung, uno de los conceptos clave que debemos entender es la idea de la sincronicidad. Esta es una de las ideas más intrigantes y misteriosas que Jung propuso, y tiene el poder de cambiar nuestra forma de ver el mundo. La sincronicidad es el fenómeno de que ciertos eventos en nuestra vida ocurren de manera coincidente, pero no por casualidad. Es como si el universo conspirara para que ciertos sucesos se alineen en momentos específicos, llevando a una sensación de que todo está sucediendo por una razón más profunda. Jung describió la sincronicidad como la coincidencia significativa de dos o más eventos que no están causalmente relacionados, pero que tienen un significado conjunto. Este concepto puede parecer místico, pero Jung lo desarrolló a partir de su trabajo con el psicoanálisis y la física cuántica. Para Jung, la sincronicidad no era simplemente una superstición o una cuestión de azar, sino una forma de conectar el inconsciente con el mundo exterior. En otras palabras, cuando algo importante o significativo ocurre en tu vida, a menudo parece que el universo entero se alinea para ayudarte a comprenderlo. Si te está gustando el video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas, sigamos. La sincronicidad juega un papel crucial en el proceso de individuación. Cuando estamos en el camino de descubrir quiénes somos realmente, a menudo nos encontramos con momentos de sincronicidad que nos guían hacia la verdad de nuestra propia psique. Estos momentos, aunque a menudo misteriosos, pueden servir como señales que nos muestran si estamos alineados con nuestro propósito de vida o si nos estamos desviando de él. Un ejemplo clásico de sincronicidad es cuando piensas en una persona que no has visto en años, y al poco tiempo, te encuentras con esa persona en un lugar inesperado. O cuando piensas en un tema o concepto, y de repente, encuentras un libro o una cita que parece hablar directamente sobre eso, como si estuviera destinado a aparecer en tu vida en ese momento. Aunque la sincronicidad puede ser difícil de entender desde una perspectiva racional, la experiencia de estos eventos deja una sensación profunda de asombro y maravilla. Para Jung, la sincronicidad era una manifestación de la conexión entre el inconsciente colectivo y el mundo exterior. Nos recuerda que no estamos separados del universo, sino que somos parte de él, conectados a través de fuerzas invisibles y misteriosas que gobiernan la vida. Al igual que los arquetipos, la sincronicidad está profundamente relacionada con nuestra capacidad de conectar con el inconsciente. De hecho, Jung sugirió que la sincronicidad es una forma en la que el inconsciente se comunica con nuestra conciencia, guiándonos hacia momentos cruciales de crecimiento personal. Estas experiencias no son simplemente casualidades, sino momentos en los que el universo nos está hablando, invitándonos a tomar acción o reflexionar sobre algo importante. La sincronicidad puede ser una herramienta poderosa para la autocomprensión. Cuando empezamos a notar estos momentos, podemos aprender a interpretarlos y entender qué es lo que el universo nos está intentando enseñar. Jung sugirió que la sincronicidad no es solo una forma de conexión con el inconsciente colectivo, sino también una forma de acercarnos a la divinidad. En su opinión, los momentos sincronísticos pueden tener un carácter casi espiritual, como si el universo estuviera conspirando para llevarnos a un nivel más profundo de comprensión. Imagina, por un momento, que estás en un punto de tu vida donde te sientes perdido o desconectado. Tal vez estás tomando una decisión importante o tratando de entender una situación que te preocupa. De repente, experimentas una serie de eventos sincronísticos, como encontrar una frase que resuena profundamente contigo o tener un encuentro inesperado con alguien que te ofrece la respuesta que necesitas. Estos eventos, aunque aparentemente aleatorios, pueden ser señales que te ayudan a encontrar claridad y dirección en tu vida. Uno de los puntos clave que Jung quería transmitir con el concepto de sincronicidad es que no estamos solos en nuestra búsqueda de sentido. Incluso cuando no lo percibimos,
el universo está constantemente enviándonos señales, guiándonos hacia un destino que es más grande que nosotros mismos. Esta conexión profunda con el mundo exterior es algo que todos podemos experimentar si aprendemos a estar más atentos a los momentos sincronísticos en nuestras vidas. Es importante recordar que, aunque la sincronicidad puede ser fascinante y misteriosa, también requiere atención plena y reflexión. No se trata solo de ver patrones, sino de aprender a interpretarlos en el contexto de nuestra propia vida. Cada evento sincronístico tiene un mensaje único que solo puede ser comprendido por el individuo que lo experimenta. Esta capacidad de interpretar el significado de los eventos es una habilidad que se desarrolla a medida que nos adentramos más en nuestro viaje de individuación. La sombra es otro concepto central en la obra de Carl Jung. Este término se refiere a las partes de nosotros mismos que preferimos no ver o que conscientemente rechazamos, ya sea por miedo, vergüenza o incomodidad. Jung creía que cada uno de nosotros tiene una sombra personal que está compuesta por aquellos aspectos de nuestra psique que no hemos integrado o aceptado. Imagina por un momento que tienes una serie de cualidades o emociones que no te gustan de ti mismo. Tal vez eres propenso a la ira, al egoísmo o a la tristeza, y prefieres ignorar o suprimir estos sentimientos. Según Jung, estos aspectos de ti mismo no desaparecen por el simple hecho de no verlos. De hecho, lo que hace la sombra es seguir operando en lo profundo de tu inconsciente, influyendo en tus pensamientos, acciones y decisiones sin que lo sepas. La sombra no es algo necesariamente malo o negativo. Jung explicaba que es simplemente una parte de nuestra psique que aún no hemos integrado completamente. Es una especie de recipiente para nuestras emociones y deseos reprimidos. Y aunque suele estar asociada con aspectos oscuros de la personalidad, como los instintos primitivos o los aspectos destructivos de nuestro ser, también contiene cualidades positivas que no hemos llegado a reconocer. Jung propuso que el proceso de individuación, que es el camino hacia el autoconocimiento y el equilibrio interno, requiere que enfrentemos y aceptemos nuestra sombra. En lugar de rechazarla o esconderla, debemos aprender a verla con claridad y reconocer cómo influye en nuestra vida. Este es un proceso profundo que nos permite reconciliarnos con las partes de nosotros mismos que consideramos inaceptables o aterradoras. Aceptar la sombra no significa que debamos actuar de acuerdo con sus impulsos de manera destructiva. De hecho, el objetivo de integrar la sombra es tomar conciencia de esos aspectos oscuros y darles un lugar en nuestra vida, sin permitir que tomen el control. Cuando ignoramos o reprimimos nuestras sombras, corremos el riesgo de proyectarlas en los demás, lo que puede generar conflictos en nuestras relaciones o incluso crear una sensación de insatisfacción interna. La sombra, en este sentido, puede manifestarse como proyección, es decir, ver nuestros propios defectos y deseos no resueltos reflejados en otras personas o situaciones. Un ejemplo claro de esto sería cuando alguien constantemente critica a los demás por comportamientos que, en realidad, también tienen dentro de sí mismos. Este tipo de proyección ocurre porque esa persona no ha integrado sus propias sombras y por lo tanto, las ve en los demás. Jung sugería que el trabajo en la sombra es uno de los pasos más importantes en el viaje hacia la autocomprensión, ya que solo al integrar estos aspectos rechazados de nuestra personalidad podemos llegar a ser seres completos. Integrar la sombra no significa simplemente reconocerla en el nivel intelectual, sino también aceptar y trabajar con ella de manera emocional. Este proceso a menudo se experimenta como un tipo de lucha interna, pero a medida que avanzamos, nos damos cuenta de que la aceptación de nuestra sombra nos da poder sobre ella. Ya no está controlándonos desde las sombras de nuestra psique, sino que se convierte en una parte consciente de nuestra vida. Este proceso de integración es esencial para desarrollar la autenticidad. Al final, solo cuando abrazamos tanto nuestras luces como nuestras sombras podemos ser realmente genuinos con nosotros mismos y con los demás. Esto no solo nos permite vivir de manera más plena, sino que también nos ayuda a tener una relación más saludable con quienes nos rodean. El trabajo con la sombra también puede tener efectos transformadores en nuestras relaciones personales. Si reconocemos nuestros propios defectos y los aceptamos, podemos dejar de proyectarlos en los demás, lo que crea un espacio más seguro y honesto para la conexión. Además, al comprender nuestras sombras, podemos aprender a ser más compasivos con las sombras de los demás, desarrollando una mayor empatía y comprensión.
La sombra también está relacionada con el concepto de opuestos complementarios que Jung describió como la interacción entre los diferentes aspectos de nuestra psique. En este sentido, integrar la sombra es una manera de reconciliar las partes de nuestra personalidad que aparentemente están en conflicto, como la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el consciente y el inconsciente. Si alguna vez has tenido una experiencia de autoconfrontación, donde te ves obligado a enfrentar algo que habías estado evitando dentro de ti mismo, has experimentado el proceso de trabajar con tu sombra. Estos momentos pueden ser incómodos y desafiantes, pero también son profundamente reveladores y transformadores. Al mirar de frente lo que está oculto, podemos liberar una energía creativa y curativa que antes estaba reprimida. El camino hacia la integración de la sombra no es fácil ni rápido, pero es uno de los caminos más efectivos para alcanzar una vida más plena y auténtica. Aceptar nuestras sombras es aceptar que somos seres humanos, complejos y multifacéticos, que tenemos tanto luz como oscuridad dentro de nosotros. Solo al integrar estos aspectos podemos alcanzar una mayor paz interior y un sentido de completitud. Ahora bien, al hablar de la sombra, no podemos pasar por alto el concepto de arquetipos, que Jung consideraba fundamentales para entender la psique humana. Los arquetipos son imágenes o patrones universales que existen en el inconsciente colectivo, y son compartidos por todos los seres humanos, independientemente de su cultura, historia o contexto. Estos arquetipos actúan como modelos internos de comportamiento y pensamiento, influenciando nuestras acciones y reacciones de manera profunda. Imagina que, en tu vida, te enfrentas a ciertos patrones de comportamiento que parecen repetirse, como la tendencia a asumir el rol de protector o, por el contrario, el de víctima. Estos patrones no son simplemente elecciones conscientes que haces, sino que son el resultado de los arquetipos que operan en tu psique de manera subconsciente. Jung identificó varios de estos arquetipos, como el héroe, el sabio, la sombra, la anima y el animus, entre otros. Cada uno de estos arquetipos tiene una serie de características y símbolos asociados, y su manifestación en nuestras vidas influye profundamente en cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Estos arquetipos no son algo que se elige, sino que están presentes de manera natural en todos nosotros, esperando ser comprendidos y trabajados conscientemente. Uno de los arquetipos más conocidos es el héroe. Este arquetipo representa la lucha interna y externa, la capacidad de superar adversidades y alcanzar un objetivo importante. La figura del héroe aparece a lo largo de la historia, en mitos, cuentos y hasta en la vida cotidiana. Pero lo interesante es que el héroe no solo está en las historias que leemos o vemos, sino también en todos nosotros. Todos enfrentamos nuestros propios desafíos internos y externos, y, de alguna manera, todos tenemos un héroe dentro de nosotros, uno que lucha contra las sombras y las limitaciones para alcanzar la grandeza. Por otro lado, tenemos la anima y el animus, los arquetipos de lo femenino y lo masculino, respectivamente, que representan la proyección de lo que no hemos integrado de estos aspectos en nuestra psique. El anima es la parte femenina que reside en el inconsciente de los hombres, y el animus es la parte masculina que reside en el inconsciente de las mujeres. El trabajo de integrar estos arquetipos significa aceptar y equilibrar estas energías dentro de nosotros, más allá del género físico. Jung decía que el trabajo con los arquetipos puede ser transformador, ya que nos ayuda a comprender nuestros patrones internos y a tomar decisiones más alineadas con nuestra verdadera esencia. Al reconocer y aceptar los arquetipos que dominan nuestra psique, podemos comenzar a reconocer y modificar esos patrones de comportamiento, impulsando nuestro crecimiento personal. Esta integración no solo nos permite conocernos mejor, sino que también nos da la capacidad de vivir con más intención y autenticidad. Un ejemplo claro de cómo los arquetipos afectan nuestras vidas se puede observar en el concepto de los roles familiares. En muchas familias, los miembros tienden a asumir roles específicos, como el de cuidador, el de líder, el de rebelde, entre otros. Estos roles son manifestaciones de arquetipos que han sido interiorizados durante la vida. A medida que vamos reconociendo y entendiendo estos roles, podemos tomar decisiones más conscientes acerca de si seguimos desempeñando esos papeles o si elegimos evolucionar hacia algo nuevo. Además, los arquetipos no solo se manifiestan de forma interna, sino que también se reflejan en nuestras relaciones con los demás.
Las relaciones interpersonales están llenas de arquetipos en acción. Por ejemplo, cuando te encuentras en una relación en la que uno de los miembros actúa como protector y el otro como vulnerable, estás viendo los arquetipos en acción. La clave aquí está en reconocer estos patrones y ser capaces de trabajar con ellos para evitar caer en dinámicas repetitivas que no nos permiten crecer. El viaje de individuación de Jung es, en muchos aspectos, un proceso de integración de estos arquetipos. Al hacerlo, logramos una mayor comprensión de nuestra psique y podemos vivir una vida más plena y auténtica. A través de este proceso, no solo entendemos los patrones que han influido en nuestra vida, sino que también aprendemos a ser más conscientes de cómo elegir y aplicar estos arquetipos de manera que nos favorezcan. El proceso individuación, en palabras sencillas, es el viaje hacia la completa integración de nuestra personalidad. Jung veía la individuación como una de las tareas más significativas de la vida, un proceso de autoconocimiento profundo que nos permite llegar a ser quienes realmente somos. Más allá de las máscaras y roles que solemos adoptar en nuestra vida diaria. Antes de continuar con el video, nos gustaría que comentaras por los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia parecida a sentir que has encontrado a esa persona de tu vida y si es así comenta cómo fue. Ahora sí continuemos. La individuación implica el desarrollo de una conciencia plena sobre nuestra psique, incluyendo tanto nuestras sombras como nuestras luces. Este proceso de integración de los opuestos dentro de nosotros no es algo que se logre de manera rápida ni fácil, sino que es un camino largo y desafiante que puede durar toda una vida. A menudo, nos enfrentamos a conflictos internos durante este proceso, pues la mente consciente y el inconsciente pueden tener deseos y objetivos distintos. La individuación, entonces, se convierte en el arte de conciliar esas partes en una unidad interior. Pero, ¿cómo comienza este proceso? ¿Qué pasos debemos seguir para ser más conscientes de nuestro verdadero ser? La respuesta no es simple, pero una de las claves está en trabajar con los arquetipos, con la sombra y con los aspectos inconscientes que a menudo mantenemos ocultos. Una de las formas de empezar este proceso es observando nuestras reacciones emocionales. Cuando sientes una reacción desproporcionada ante algo que sucede en tu vida, puede ser una señal de que algo en tu inconsciente está buscando ser reconocido. A través de la observación consciente de tus emociones, puedes comenzar a entender qué aspectos de tu psique están en conflicto o qué partes de ti aún no han sido completamente aceptadas. La individuación también está estrechamente vinculada a la aceptación de la sombra. Jung afirmaba que si no tomamos conciencia de nuestra sombra, esta tiende a proyectarse en los demás. En lugar de enfrentarnos a nuestros propios aspectos oscuros, los vemos reflejados en otras personas o situaciones, y nos cuesta aceptar que esas cualidades que criticamos en otros también residen dentro de nosotros. La sombra es, por lo tanto, un aspecto fundamental del proceso de individuación, porque reconocerla y trabajar con ella es la clave para alcanzar una mayor autenticidad y paz interior. El símbolo es otro concepto esencial en este proceso. Jung creía que los símbolos tienen un poder profundo para comunicar aspectos de nuestra psique que no pueden ser expresados de manera directa. Los símbolos son mensajes del inconsciente que nos invitan a comprender los aspectos más profundos de nuestra naturaleza. Por ejemplo, un sueño en el que te ves cruzando un puente puede ser un símbolo de tu transición hacia una nueva etapa de tu vida, un indicio de que estás atravesando un proceso de transformación interna. La interpretación de los símbolos que aparecen en nuestras vidas y en nuestros sueños puede ayudarnos a comprender nuestro estado emocional y mental. Y nos brinda las pistas necesarias para avanzar en nuestro camino hacia la individuación. Además de los símbolos, los mitos y las historias arquetípicas juegan un papel fundamental en este proceso. Los mitos, como los de los héroes y las heroínas que deben enfrentar grandes desafíos para alcanzar su destino, reflejan los desafíos universales que todos enfrentamos en nuestro camino hacia el autoconocimiento. Jung veía a los mitos como mapas simbólicos que nos guían en nuestro viaje hacia la integración. Cuando nos identificamos con un mito o una historia, estamos reconociendo una parte de nosotros mismos que todavía necesita ser integrada o transformada. Es importante mencionar que, en este camino hacia la individuación, no siempre encontramos la sanación inmediatamente. Es posible que, en el proceso, experimentemos crisis existenciales o momentos de profunda confusión.
Sin embargo, Jung consideraba que estas crisis eran una parte necesaria del viaje, ya que nos empujan a confrontar los aspectos más oscuros de nuestra psique y a salir de nuestra zona de confort. A medida que vamos comprendiendo y trabajando con los aspectos reprimidos de nosotros mismos, empezamos a vivir de una manera más auténtica y libre. Un concepto fundamental relacionado con la individuación es el de la autoaceptación. A medida que avanzamos en este proceso, llegamos a un lugar donde aceptamos todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas que consideramos defectos o aspectos que nos hacen sentir vulnerables. La verdadera integración no implica eliminar nuestras imperfecciones, sino aceptarlas como partes de nuestro ser que, aunque quizás desafiantes, tienen un valor profundo en nuestra evolución. Al comprender y abrazar nuestras sombras, nuestros arquetipos y nuestras emociones, nos vamos acercando cada vez más a la persona que estamos destinados a ser. La individuación, entonces, no es solo un proceso psicológico, sino también espiritual. Es una invitación a alcanzar nuestro potencial más elevado, reconociendo las fuerzas que nos guían y las sombras que debemos iluminar. En esta parte, profundizaremos en otro concepto clave que Jung consideraba fundamental para el entendimiento del ser humano, el inconsciente colectivo. Este es un aspecto central en la psicología junguiana y puede parecer un poco difícil de comprender al principio, pero es crucial para entender cómo nuestras experiencias, sueños y comportamientos están conectados a un nivel más profundo. Jung definió el inconsciente colectivo como una capa de la psique que compartimos todos los seres humanos, independientemente de nuestra cultura, raza o entorno. A diferencia del inconsciente personal, que contiene las experiencias, memorias y emociones individuales de cada persona, el inconsciente colectivo está formado por imágenes arquetípicas y patrones universales de experiencia que han sido transmitidos a lo largo de generaciones. En otras palabras, todos compartimos un fondo común de símbolos y experiencias heredadas que influyen en nuestra psique, aunque no somos conscientes de ello. Este concepto puede sonar abstracto, pero es más fácil de entender si lo pensamos de manera simbólica. Por ejemplo, imagina que en tus sueños aparece un ser mitológico, como un dragón. Este símbolo no es algo que haya surgido exclusivamente de tu experiencia personal, sino que es una imagen arquetípica que tiene un significado profundo en el inconsciente colectivo. Los dragones, en muchas culturas, representan fuerzas poderosas, desafíos o miedos a los que uno debe enfrentarse. Esta es solo una de las muchas imágenes que han trascendido a través del tiempo y se han arraigado en la psique humana. Los arquetipos son los bloques de construcción del inconsciente colectivo. Son patrones universales de experiencia que se manifiestan de muchas formas, desde los mitos y leyendas hasta los sueños, las religiones y las narrativas culturales. Jung identificó varios arquetipos principales, entre ellos el héroe, la madre, el sombra, el ánima y el animus, el viejo sabio y el trickster. Estos arquetipos no son imágenes fijas, sino que son formas flexibles que representan energías y tendencias universales en la psique humana. Por ejemplo, el arquetipo del héroe se refiere a la parte de nosotros que busca superar las adversidades y enfrentarse a los desafíos de la vida. Es el camino hacia la transformación y el crecimiento, tal como lo vemos en muchas historias mitológicas y narrativas modernas, como en los relatos de Superman o Harry Potter. El héroe atraviesa una serie de pruebas y obstáculos, y de esa manera, se transforma y madura. Este arquetipo también refleja nuestra propia lucha interna por alcanzar nuestro potencial y encontrar significado en la vida. Por otro lado, el arquetipo de la sombra representa aquellos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos o no queremos ver, como nuestras emociones reprimidas, nuestros deseos oscuros o nuestras conductas destructivas. Todos tenemos una sombra, y a menudo, el conflicto entre la sombra y el yo consciente puede generar mucha tensión emocional. Jung afirmaba que, para llegar a un lugar de integración, es necesario enfrentarnos a nuestra sombra y reconocer los aspectos de nosotros mismos que no queremos ver. Esta confrontación no es algo fácil ni agradable, pero es un paso vital hacia la individuación. La relación entre los arquetipos y el inconsciente colectivo es tal que, incluso si no somos conscientes de ellos en nuestra vida diaria, estos patrones arquetípicos continúan influyendo en nuestras decisiones, acciones y pensamientos.
Es posible que, en momentos de crisis o transformación, estos arquetipos emerjan en nuestras vidas de manera simbólica. Por ejemplo, podrías encontrarte enfrentando un dragón en tus sueños, lo que puede representar una batalla interna con tus propios miedos o deseos reprimidos. Además de los arquetipos, otro elemento clave dentro del inconsciente colectivo son los símbolos. Los símbolos son una manera a través de la cual el inconsciente se comunica con la conciencia. Jung enfatizaba que los símbolos son vehículos del inconsciente que nos ayudan a entender los misterios y secretos de nuestra psique. A través de los símbolos, el inconsciente nos da pistas sobre nuestro estado emocional, nuestra psicología interna y las formas en que podemos crecer. La individuación es el proceso mediante el cual una persona se convierte en su verdadero ser, alcanzando una integración completa de su psique. Para Jung, el objetivo de la vida era lograr esta integración, lo que implicaba la armonización de todos los aspectos de la personalidad, tanto los conscientes como los inconscientes. Esto no solo incluye los aspectos visibles de la psique, sino también los aspectos más oscuros, reprimidos y desconocidos. A medida que avanzamos en nuestra vida, todos tenemos que enfrentarnos a nuestras sombras, reconocer nuestros arquetipos y, en última instancia, encontrar la totalidad dentro de nosotros mismos. Este proceso es complejo y no es algo que se logre de forma rápida o sencilla. Para llegar a un lugar de individuación, uno debe explorar las profundidades de su inconsciente, aceptar los aspectos de sí mismo que usualmente evitamos y hacer un esfuerzo consciente por integrar esos aspectos. Jung creía que, al hacerlo, nos convertimos en seres completos, capaces de vivir una vida más plena, más consciente y más auténtica. Una parte fundamental del proceso de individuación es la confrontación con la sombra. Como mencionamos antes, la sombra representa esos aspectos ocultos de nuestra personalidad que no queremos reconocer. Estos aspectos pueden incluir emociones como la ira, los miedos profundos o los deseos que consideramos inaceptables. Muchas veces, la sombra se forma a partir de experiencias pasadas de represión o de rechazo de ciertos sentimientos y comportamientos. Si no somos conscientes de nuestra sombra, esta puede manifestarse de manera destructiva en nuestras vidas, a través de conductas impulsivas, relaciones tóxicas o enfermedades emocionales. El proceso de integrar la sombra no significa simplemente deshacerse de esos aspectos negativos, sino aceptarlos y aprender de ellos. Jung veía la sombra como una fuente de sabiduría profunda que, al ser entendida y aceptada, puede ayudarnos a encontrar un equilibrio interno. Esto también se refleja en el concepto de la sombra colectiva, una idea que describe cómo, a nivel cultural y social, ciertos aspectos de la humanidad son reprimidos y excluidos. Por ejemplo, las culturas pueden rechazar ciertas emociones como la tristeza o la vulnerabilidad, creando una sombra colectiva que influye en el comportamiento social. Otro aspecto del proceso de individuación es la integración del ánima y el ánimus. Según Jung, cada ser humano posee una parte opuesta al género, una energía femenina en los hombres, el ánima, y una energía masculina en las mujeres, el ánimus. Estos arquetipos representan los aspectos inconscientes de nuestra personalidad que no corresponden con nuestra identidad de género socialmente establecida. Integrar el ánima o el ánimus significa aceptar y comprender estas energías internas, independientemente del género que tengamos en la sociedad. Por ejemplo, un hombre puede tener aspectos femeninos en su psique que ha reprimido o no ha comprendido, como la intuición o la sensibilidad emocional. Mientras que una mujer puede tener aspectos masculinos como la razón o el valor. Jung creía que, al aceptar y equilibrar estas energías internas, podemos alcanzar una mayor wholeness o totalidad dentro de nosotros mismos. Este proceso de integración también está relacionado con el concepto de la vida simbólica. Jung veía los símbolos y los mitos como medios a través de los cuales el inconsciente se comunica con la conciencia, ofreciendo pistas sobre cómo podemos avanzar en el proceso de individuación. Los símbolos aparecen de manera prominente en los sueños, las visiones y las experiencias místicas, y su interpretación se convierte en una herramienta fundamental para entender nuestro crecimiento personal. Es fascinante cómo, a lo largo de la historia, los mitos y las leyendas han hablado de la búsqueda del héroe o la transformación. Estos relatos suelen implicar la confrontación con monstruos, la destrucción de viejas creencias y la renovación del ser.
Esta estructura narrativa es una manifestación de la individuación, en la cual el protagonista debe superar sus miedos internos y avanzar hacia una versión más auténtica de sí mismo. Lo interesante es que este proceso no tiene un punto final, ya que la individuación es un viaje continuo de autoconocimiento y desarrollo. A medida que envejecemos, continuamos enfrentando nuevas versiones de nuestra sombra, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para integrar aspectos inconscientes de nosotros mismos. Jung describió este proceso como un camino hacia el ser completo, que nunca deja de evolucionar. Si alguna vez te has sentido como un héroe en tu propia vida, enfrentando pruebas internas y externas, es posible que hayas experimentado un atisbo del proceso de individuación. ¿Te has encontrado alguna vez luchando contra tus propios miedos o enfrentando viejas heridas para llegar a un lugar de mayor claridad y paz? Si es así, estás viviendo una parte fundamental del camino hacia la autenticidad y la sabiduría. Si te está gustando este análisis sobre la individuación y deseas seguir explorando más sobre la sabiduría de Carl Jung, recuerda suscribirte al canal para transformar tu vida y vivir en paz y sintonía con su ser más profundo. A medida que avanzamos en el entendimiento del proceso de individuación, es importante explorar cómo la conexión entre el consciente y el inconsciente influye en nuestra vida diaria. Jung no solo veía al inconsciente como una parte oculta y misteriosa de nuestra psique, sino también como una fuente de creatividad, intuición y sabiduría que puede enriquecer nuestra experiencia de vida. La clave está en aprender a comunicarnos con nuestro inconsciente de manera efectiva, ya que, según Jung, este influye en muchas de nuestras decisiones, emociones y comportamientos sin que nos demos cuenta. Uno de los medios más poderosos para establecer esta conexión es a través de los sueños. Jung creía que los sueños eran una manifestación directa del inconsciente y una puerta para comprender nuestros deseos más profundos, temores ocultos y conflictos internos. Según él, los sueños no deben ser vistos simplemente como fenómenos aleatorios o sin sentido, sino como símbolos cargados de significado que nos ofrecen información valiosa sobre nuestra psique. El análisis de los sueños es un proceso que puede parecer complejo, pero Jung desarrolló una serie de herramientas y métodos para desentrañar los significados subyacentes. Los símbolos oníricos, por ejemplo, no deben tomarse de manera literal, sino que requieren una interpretación profunda y personal. Un león en un sueño podría no ser solo un animal, sino un símbolo de poder o de un conflicto interno relacionado con nuestra autoridad o miedo a la agresión. Así, cada elemento del sueño puede ser un reflejo de un aspecto olvidado o no reconocido de nuestra personalidad. A través del análisis de sueños, uno puede acceder a los arquetipos que residen en el inconsciente, los cuales se manifiestan de diversas formas en los sueños. Estos arquetipos, como la sombra, el héroe, o el sabio, tienen un poder transformador. Por ejemplo, el encuentro con un sabio en un sueño podría representar el despertar de la sabiduría interna, una invitación a acceder a conocimientos más profundos o a enfrentar una situación difícil con mayor claridad. El trabajo con los sueños es solo una de las formas en que podemos conectarnos con nuestro inconsciente. Otra vía importante es a través de la meditación y la reflexión. Jung era un gran defensor de las prácticas espirituales, ya que entendía que el autoconocimiento no solo se logra a través del intelecto, sino también a través de la conexión con lo sagrado y lo espiritual. La meditación permite que las capas de la mente consciente se relajen y que surjan insights provenientes del inconsciente. Un aspecto particularmente intrigante de las enseñanzas de Jung es su enfoque sobre la espiritualidad. A pesar de ser un hombre profundamente científico, Jung no rechazaba lo espiritual o lo místico. De hecho, creía que la espiritualidad era un aspecto crucial de la individuación y el desarrollo humano. Jung veía los símbolos religiosos y espirituales no solo como creencias, sino como manifestaciones de verdades universales que existían en la psique colectiva de la humanidad. Al integrar estos símbolos en nuestra vida consciente, podemos acceder a una sabiduría ancestral que ha sido transmitida a lo largo de generaciones. El aspecto espiritual del proceso de individuación también está relacionado con el concepto de la transformación alquímica. La alquimia, un tema recurrente en los escritos de Jung, representa la transmutación de la psique, al igual que el alquimista transformaba el plomo en oro. El individuo debe transformar sus aspectos sombríos y reprimidos en sabiduría y luz.
Para Jung, la alquimia no solo se refería a la transformación física de los metales, sino a un proceso simbólico que refleja el trabajo interno de la psique. Si te está gustando el video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas, sigamos. Este viaje hacia la transformación no es fácil ni rápido. A menudo, implica una profunda crisis existencial o un periodo de desorientación y confusión, donde el individuo se enfrenta a preguntas sobre el propósito de su vida y su relación con el mundo que lo rodea. Es precisamente en esos momentos de crisis cuando el inconsciente tiende a aflorar con mayor fuerza, buscando ser integrado en la conciencia. La crisis de la mediana edad, por ejemplo, es un concepto que Jung exploró en profundidad. A menudo, a medida que las personas alcanzan una cierta edad, se enfrentan a un sentimiento de pérdida o insatisfacción, ya que el mundo exterior no cumple con las expectativas que se habían formado durante su juventud. Jung veía esto como una invitación a mirar hacia adentro, hacia los aspectos no resueltos de la psique. Esta crisis puede ser una oportunidad para la transformación personal, una llamada a integrar esos aspectos inconscientes y encontrar una nueva dirección en la vida. Jung también puso énfasis en la importancia de los símbolos dentro de la sociedad y la cultura. Los símbolos religiosos, mitológicos y culturales actúan como puentes entre lo consciente y lo inconsciente. Al estudiarlos y comprenderlos, uno puede acceder a los principios universales que subyacen en la experiencia humana. La sincronicidad, otro concepto clave en el trabajo de Jung, también juega un papel importante en este proceso. La sincronicidad se refiere a la ocurrencia de coincidencias significativas que no tienen una explicación causal, pero que parecen tener un profundo significado. Jung observó que estas coincidencias ocurren cuando el inconsciente colectivo se manifiesta en el mundo externo, mostrando cómo nuestra psique está conectada con algo mucho más grande que nosotros mismos. A medida que seguimos profundizando en los principios fundamentales de Carl Jung, uno de los aspectos más fascinantes de su obra es cómo aborda la relación entre el individuo y la sociedad. Según Jung, cada persona está inmersa en una red de influencias sociales, culturales y familiares que moldean sus pensamientos, emociones y comportamientos. Sin embargo, él también sostenía que, para alcanzar la autenticidad, es crucial que el individuo logre separarse de esas expectativas externas y se enfrente a su propia verdad interna. El concepto de individuación implica, en última instancia, la capacidad de ser uno mismo en un mundo lleno de presiones y convenciones. Jung entendía que vivir bajo las expectativas de la sociedad puede conducir a una vida vacía y desconectada, donde las personas actúan en función de lo que otros esperan de ellas, en lugar de seguir su propio camino interno. Esto se conecta con otro de los conceptos clave en su teoría, la sombra. La sombra es aquella parte de nuestra psique que contiene todo lo que hemos reprimido, negado o ignorado, aquellas emociones y aspectos de nuestra personalidad que la sociedad no aprueba o que nos resultan incómodos de reconocer. En muchas ocasiones, la sombra está formada por los miedos, deseos y traumas que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida, pero que no somos capaces de integrar de forma consciente. Jung veía el proceso de enfrentar la sombra como una de las tareas más difíciles pero necesarias de la individuación. La sombra no es algo que deba eliminarse o rechazarse, sino que debe ser reconocida y aceptada. Este proceso de integración es clave para alcanzar la wholeness, totalidad, ya que, como nos recuerda Jung, es solo al aceptar todas las partes de nosotros mismos, tanto la luminosa como la oscura, que podemos experimentar una transformación profunda. Ahora bien, ¿cómo logramos integrar nuestra sombra de manera efectiva? Jung sugería que, a través de la reflexión consciente, el análisis de sueños y, en muchos casos, el trabajo con un terapeuta experimentado, podemos empezar a ver las proyecciones que hacemos sobre los demás. ¿Alguna vez has sentido que alguien en tu vida refleja un rasgo de personalidad que no puedes soportar, pero que en el fondo sabes que está relacionado con una parte no reconocida de ti mismo? Esto se llama una proyección, y es uno de los mecanismos más comunes a través de los cuales la sombra se manifiesta. Un ejemplo clásico de proyección es cuando alguien siente una gran aversión hacia una persona que parece tener un rasgo de carácter que ellos mismos poseen pero no aceptan. Al proyectar esa característica en otra persona, evitamos tener que enfrentarnos a esa parte nuestra.
Jung sugería que, al identificar estas proyecciones y aceptarlas, podemos reducir la distorsión de nuestra percepción de los demás y, por ende, de nosotros mismos. Otro concepto central en la obra de Jung es el de los arquetipos. Los arquetipos son patrones universales de comportamiento, emoción y pensamiento que se encuentran en el inconsciente colectivo de la humanidad. Jung consideraba que estos arquetipos no solo están presentes en los mitos, las leyendas y las religiones, sino también en los sueños, las creencias culturales y las formas de expresión artística. Un arquetipo muy conocido es el héroe, que aparece a lo largo de la historia humana como un ser que debe enfrentarse a grandes desafíos y, al hacerlo, superar sus propios límites. Este arquetipo se refleja en personajes mitológicos como Hércules o en figuras literarias modernas como Harry Potter. Pero lo que Jung enfatiza es que el héroe no es solo una figura externa, también habita dentro de cada uno de nosotros, invitándonos a confrontar nuestras dificultades internas y a crecer a través de ellas. Otro arquetipo crucial es el de la anima y el animus. Estos representan las energías del otro sexo que existen dentro de cada individuo. El anima es la parte femenina en el hombre, mientras que el animus es la parte masculina en la mujer. Jung sugería que para alcanzar la individuación, es necesario integrar estas energías complementarias. Al hacerlo, uno puede lograr una armonía interna, en lugar de vivir atrapado en una visión sesgada de uno mismo basada en roles de género rígidos. Los arquetipos también se reflejan en nuestra creación artística. Jung estaba convencido de que la artesanía creativa no solo es una forma de expresión externa, sino también una manera de explorar nuestro inconsciente. La creatividad puede servir como una vía de comunicación con el inconsciente, permitiéndonos expresar aquellos aspectos de nosotros mismos que aún no hemos logrado integrar. Esto es especialmente importante porque muchas veces la creación artística no solo refleja lo que está ocurriendo en nuestra mente consciente, sino que también manifiesta los conflictos internos que pueden estar fuera de nuestro alcance directo. La creatividad, entonces, no es solo un producto de la habilidad técnica o la inspiración, sino también una manera de desbloquear partes del inconsciente que nos permiten experimentar nuevas formas de entender la realidad. Cuando el arte se convierte en un vehículo para la exploración de la psique, se vuelve un instrumento profundo en el proceso de individuación. La individuación, como hemos mencionado antes, no es un camino fácil. De hecho, Jung advertía que se trata de un proceso que requiere coraje, ya que implica confrontar y aceptar nuestras partes más oscuras y desconocidas. Pero el premio, según Jung, es invaluable. Al final de este proceso, el individuo alcanza una integración total de su personalidad, lo que lo lleva a una vida más auténtica, llena de sabiduría y equilibrio. Uno de los conceptos más reveladores de la obra de Carl Jung es la profundización en la relación entre el consciente y el inconsciente. Jung entendía que nuestra vida consciente es solo una pequeña parte de lo que realmente somos. La mayor parte de nuestra psique se encuentra en el inconsciente, un territorio misterioso y fascinante que alberga pensamientos, emociones y recuerdos que no están a la vista. Sin embargo, para Jung, el inconsciente no era un lugar oscuro lleno de caos y confusión, sino un campo fértil donde se pueden encontrar riquezas de autoconocimiento y crecimiento personal. Para comprender mejor este punto, es útil entender la distinción entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal se refiere a aquellas experiencias y recuerdos que pertenecen únicamente a nosotros, aquellos aspectos de nuestra vida que hemos olvidado, reprimido o simplemente no hemos integrado. En cambio, el inconsciente colectivo es un nivel más profundo, compartido por toda la humanidad. En este espacio, según Jung, se almacenan archivos universales, los arquetipos de los que hablábamos anteriormente, que atraviesan todas las culturas y épocas. Es aquí, en el inconsciente colectivo, donde reside la verdadera sabiduría ancestral. Jung afirmaba que no solo las experiencias personales, sino también las experiencias compartidas de la humanidad, influencian nuestro comportamiento y nuestras emociones. Este concepto es particularmente fascinante porque sugiere que, al explorar el inconsciente colectivo, podemos acceder a conocimientos profundos sobre nuestra naturaleza humana común. La forma en que Jung nos anima a explorar este inconsciente colectivo es a través de los sueños. Según él,
Los sueños no son simples producciones aleatorias de la mente, sino mensajes que provienen de las profundidades del inconsciente, dirigidos a nuestra conciencia para guiarnos en nuestro proceso de individuación. Los símbolos en los sueños son la forma en que el inconsciente se comunica con nosotros, y cada símbolo tiene un significado profundo que, si se interpreta correctamente, puede proporcionar valiosas pistas sobre los aspectos de nuestra psique que aún no hemos integrado. Jung, como pionero del análisis de los sueños, dedicó gran parte de su vida a estudiar cómo estos símbolos pueden proporcionar una ventana al inconsciente. No obstante, no cualquier interpretación es válida. Jung advertía que los símbolos de los sueños no deben ser tomados de manera literal, sino que deben ser entendidos como representaciones de algo más profundo, algo que se esconde en las capas de nuestra psique. Si alguna vez has soñado con un animal salvaje, o una figura mitológica, tal vez te interese explorar lo que estos símbolos pueden representar no solo a nivel personal, sino también como arquetipos universales. Un ejemplo muy común de esto es el sueño con serpientes, que puede tener diferentes significados dependiendo de la situación personal del soñador. Para algunas personas, la serpiente puede ser un símbolo de miedo o amenaza, mientras que para otras puede representar un proceso de transformación, como el que vivió el héroe mítico Hércules al enfrentarse a la serpiente en su viaje de iniciación. Jung sostenía que los símbolos deben ser entendidos dentro del contexto personal de cada individuo, pero también tenían un significado universal que trascendía las experiencias individuales. La interpretación de los sueños se vuelve aún más poderosa cuando reconocemos los patrones que se repiten a lo largo de nuestra vida. Muchas personas tienen sueños recurrentes que parecen tener un mensaje urgente, algo que necesita ser escuchado para que podamos avanzar en nuestra vida consciente. Jung creía que estos sueños son un medio por el cual el inconsciente nos insta a enfrentar ciertos conflictos no resueltos o aspectos de nuestra personalidad que necesitamos reconocer. Además de los sueños, Jung también destacó la importancia de las imágenes interiores y las fantasías como vehículos para el autoconocimiento. A menudo, las personas experimentan imágenes mentales que, aunque no sean sueños en el sentido estricto, ofrecen una perspectiva única sobre su psique. Estas imágenes, a menudo relacionadas con nuestras deseadas o temidas aspiraciones, pueden guiarnos hacia los aspectos inexplorados de nuestro ser. El inconsciente no solo se comunica a través de los sueños y las imágenes, sino también a través de los sentimientos y las emociones que experimentamos en la vida diaria. Jung estaba convencido de que lo que experimentamos en nuestro mundo exterior no es solo una coincidencia. Las circunstancias, las personas que encontramos y las situaciones que nos desafían son, en muchos casos, una proyección de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Este concepto es fundamental para comprender la teoría junguiana, ya que sugiere que no somos meros observadores pasivos de lo que sucede a nuestro alrededor. En lugar de eso, estamos interconectados con nuestro entorno de una manera más profunda y significativa. Las personas que encontramos, las situaciones que nos afectan y los conflictos que enfrentamos son, en muchos casos, un reflejo de las dinámicas internas que estamos viviendo. Si lo pensamos de esta manera, cada interacción o desafío externo es una oportunidad para examinar nuestra psique y descubrir algo nuevo sobre nosotros mismos. Antes de seguir con el video, suscríbete y dale al botón de me gusta si quieres que traigamos más contenido de este estilo. Recuerda que es gratis y no tienes excusas. Sigamos. En la obra de Jung, el proceso de individuación es un viaje que va más allá de la mera comprensión intelectual de la psique. Es un viaje emocional, espiritual y práctico en el que comenzamos a integrar nuestras partes ocultas y a vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, más allá de las expectativas externas. De hecho, Jung sostenía que el verdadero propósito de la vida no es cumplir con las expectativas de la sociedad, sino convertirse en quien realmente somos, independientemente de los roles que nos asignen los demás. Para entender aún más profundamente las ideas de Jung, debemos hablar sobre el concepto de sombra. Este es uno de los elementos fundamentales de su psicología. La sombra, según Jung, es aquella parte de nuestra personalidad que hemos rechazado o suprimido porque no encaja con la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Es como un lado oscuro que, en lugar de desaparecer, permanece en las profundidades del inconsciente, esperando ser reconocido. La sombra no es simplemente mala o negativa.
De hecho, Jung creía que la sombra contiene no solo nuestras debilidades o aspectos no deseados, sino también potenciales ocultos que pueden ser de gran valor si los integramos adecuadamente. Sin embargo, la mayoría de las personas tienden a negar o proyectar su sombra, especialmente cuando se encuentran con aspectos de sí mismos que les resultan incómodos o difíciles de aceptar. A menudo, proyectamos nuestra sombra sobre los demás, es decir, vemos nuestras propias características rechazadas reflejadas en otras personas, a quienes les atribuimos actitudes o comportamientos que no reconocemos en nosotros mismos. ¿Alguna vez has sentido que alguien te irrita profundamente sin razón aparente? Es posible que esa persona esté reflejando un aspecto de ti mismo que no has querido ver. Jung sostenía que estas proyecciones son una oportunidad para mirar más allá del exterior y confrontar lo que tenemos dentro. La sombra no es solo lo negativo, también alberga aspectos como nuestra creatividad reprimida, nuestra sabiduría interior y nuestras capacidades que hemos temido desarrollar por miedo al fracaso o al rechazo social. Trabajar con la sombra es un paso crucial en el proceso de individuación. La individuación es el camino hacia la autenticidad, y Jung lo describía como el proceso de convertirse en uno mismo, de integrar todas las partes de la personalidad, incluidas aquellas que habíamos olvidado o rechazado. Sin embargo, no se trata de eliminar o destruir la sombra, sino de reconciliarla y aceptarla como parte de nuestra totalidad. La integración de la sombra es una transformación interna que nos permite vivir de manera más plena, al permitirnos reconocer y utilizar aquellas partes de nosotros mismos que antes habíamos ignorado. Imagina por un momento que decides hacer las paces con esos aspectos de ti mismo que consideras oscuros o inaceptables. Al integrar tu sombra, te liberas de muchas de las restricciones que has impuesto sobre ti mismo y, a su vez, ganas un poder personal y una sabiduría que antes estaban bloqueados. Este proceso puede ser desafiante, pero es profundamente recompensante. Es interesante notar que la sombra no solo se manifiesta en el individuo, sino que también tiene una dimensión colectiva. Jung habló de cómo los grupos o sociedades a menudo proyectan su propia sombra a nivel colectivo, y esto se ve reflejado en fenómenos como el racismo, el sexismo y otras formas de discriminación. La sombra colectiva se refiere a esas características o actitudes que una cultura o sociedad rechaza de manera tan firme que las niega o proyecta en otros grupos. Al igual que en el individuo, la integración de la sombra colectiva es crucial para avanzar hacia una sociedad más consciente y equilibrada. Así como ocurre con el trabajo individual de la sombra, reconocer y trabajar con la sombra colectiva requiere una enorme cantidad de coraje y autenticidad. Es un proceso largo y doloroso, pero igualmente transformador. En este sentido, la individuación no es solo un viaje hacia la autenticidad personal, sino también hacia una mayor conciencia social. Además, la sombra tiene una relación muy estrecha con los arquetipos mencionados anteriormente. Cada arquetipo, como el héroe, el sabio o la madre, tiene su lado oscuro. El héroe, por ejemplo, también tiene su sombra, que podría manifestarse como un egoísmo extremo o una destrucción sin sentido. Al igual que con la sombra personal, al integrar estos aspectos oscuros de los arquetipos, podemos transformarlos y utilizarlos en lugar de temerlos o rechazarlos. Este concepto de la sombra también puede ayudarnos a comprender mejor las relaciones humanas. A menudo, los conflictos en nuestras relaciones surgen debido a la proyección de nuestra sombra. Imagina que tienes un conflicto con alguien en el trabajo, y ese conflicto parece desencadenarse por una pequeña diferencia de opinión. Sin embargo, lo que realmente está sucediendo es que algo en esa persona está reflejando algo que no quieres ver de ti mismo, tal vez una actitud o comportamiento que has reprimido. Al abordar esta proyección y reconocer lo que está sucediendo dentro de ti, puedes resolver el conflicto de manera más efectiva y, al mismo tiempo, seguir avanzando en tu proceso de individuación. Esto no significa que siempre tengamos la razón o que debamos aceptar todo lo que los demás hacen, sino que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias sombras y proyecciones pueden estar influyendo en nuestra percepción de los demás. El trabajo con la sombra no es algo que se haga una vez y ya. Es un proceso continuo que nos lleva a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los demás. Pero a medida que vamos reconociendo y aceptando estos aspectos reprimidos de nuestra personalidad, comenzamos a vivir de una manera más auténtica y equilibrada.
La integración de la sombra es, por lo tanto, uno de los pasos más importantes en el camino hacia la autorrealización y el desarrollo humano. Uno de los aspectos más relevantes del trabajo de Jung es el concepto de la integración del inconsciente. Como mencionamos anteriormente, Jung veía el inconsciente no como un depósito de material reprimido, sino como una fuente viva de sabiduría, creatividad e intuición. La integración del inconsciente es el proceso de conectar las energías del inconsciente con nuestra vida consciente, de modo que podamos vivir de manera más plena y auténtica. Este proceso es crucial para el desarrollo de la personalidad y para lograr lo que Jung denominó la individuación. El inconsciente, según Jung, se divide en dos componentes principales, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal está compuesto por los recuerdos olvidados, las experiencias reprimidas y los deseos no cumplidos de una persona. Es único para cada individuo, ya que está determinado por su historia personal y su vida emocional. Sin embargo, el inconsciente colectivo es mucho más profundo y universal. Está formado por un reservorio de experiencias compartidas por toda la humanidad a lo largo de los siglos. Estas experiencias colectivas se manifiestan a través de los arquetipos, esas formas o patrones de comportamiento que están presentes en todas las culturas y en todos los seres humanos. Ahora bien, ¿cómo podemos integrar este inconsciente en nuestras vidas diarias? La respuesta, según Jung, radica en el proceso de escuchar y observar el inconsciente, en lugar de rechazarlo o ignorar sus mensajes. Muchas veces, nuestros sueños, nuestras fantasías y nuestros sentimientos más profundos son formas en las que el inconsciente nos habla. Sin embargo, el inconsciente no se expresa de manera clara y directa, sino que utiliza símbolos, metáforas y arquetipos para transmitir sus mensajes. Estos símbolos pueden ser difíciles de interpretar, pero, con el tiempo, a medida que aprendemos a comprenderlos, podemos acceder a una fuente profunda de sabiduría y conocimiento interior. Por ejemplo, nuestros sueños son una de las formas más directas en que el inconsciente se comunica con nosotros. Jung consideraba los sueños como una especie de puente entre el consciente y el inconsciente, una ventana hacia las fuerzas profundas que moldean nuestras vidas. Los sueños no son simples imágenes aleatorias o sin sentido, tienen un propósito y un mensaje detrás de cada imagen. El desafío, entonces, es aprender a interpretar esos sueños y comprender qué es lo que el inconsciente intenta comunicarnos. Este proceso puede requerir práctica y paciencia, pero a medida que vamos entendiendo nuestros sueños, comenzamos a descubrir aspectos de nuestra personalidad que de otro modo podrían permanecer ocultos. Otro aspecto fundamental en la integración del inconsciente es la conexión con los arquetipos. Los arquetipos son patrones universales que, según Jung, se encuentran en el inconsciente colectivo de todos los seres humanos. Estos arquetipos incluyen figuras como el héroe, la madre, el sabio, el embaucador, entre otros. Cada uno de estos arquetipos representa un aspecto fundamental de la experiencia humana. Jung creía que, al reconocer y trabajar con estos arquetipos, podemos conectarnos con fuerzas universales que nos guían hacia el autoconocimiento y el crecimiento personal. Por ejemplo, el héroe es un arquetipo que representa la lucha interior y el enfrentamiento con los desafíos de la vida. El héroe, a menudo, se enfrenta a obstáculos aparentemente insuperables, pero su verdadera fuerza radica en su capacidad para superar esas pruebas y crecer a través de ellas. Si te sientes atrapado en un momento difícil de tu vida, tal vez puedas reconocer en ti el arquetipo del héroe que te impulsa a seguir adelante, a luchar por tu desarrollo y autenticidad. A través de la conexión con los arquetipos, podemos encontrar la fuerza que necesitamos para superar nuestras propias pruebas y avanzar en nuestro camino hacia la individuación. Si te está gustando el video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas, sigamos. El proceso de integración del inconsciente no se trata de controlar o dominar nuestras emociones, pensamientos o deseos, sino de aceptarlos y aprender a vivir con ellos de una manera más consciente. Al hacerlo, nos volvemos más plenos, más auténticos y más conectados con nuestra verdadera esencia. Este trabajo requiere una gran cantidad de autoexploración y reflexión, pero los resultados son sumamente satisfactorios. El inconsciente también juega un papel importante en el sentido de la vida.
Según Jung, la individuación es el proceso por el cual nos acercamos a la verdadera naturaleza de nuestro ser, y este proceso está profundamente relacionado con la conexión que establecemos con nuestro inconsciente. A medida que nos acercamos a esa verdad interna, comenzamos a encontrar un propósito más profundo y significativo en nuestra vida. Ya no estamos simplemente siguiendo las expectativas de la sociedad o de los demás, sino que comenzamos a vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Este proceso de conexión con el inconsciente no solo tiene implicaciones para el individuo, sino también para la sociedad en su conjunto. Jung creía que, al integrar el inconsciente personal y colectivo, podíamos crear una sociedad más equilibrada y consciente. La integración del inconsciente es, en última instancia, un camino hacia una mayor conciencia tanto a nivel personal como colectivo. Si esta visión del inconsciente te está resonando y quieres seguir profundizando en los principios y enseñanzas de Carl Jung, te invito a suscribirte al canal. A medida que avanzamos en el estudio de las ideas de Carl Jung, un tema recurrente que destaca es el concepto de la sombra. Jung dedicó una parte significativa de su obra a explorar esta dimensión oculta de la psique humana, que a menudo es ignorada o reprimida. La sombra no es una maldad en sí misma, sino una parte de nosotros mismos que ha sido rechazada o no reconocida por la conciencia. A lo largo de la vida, todos tendemos a proyectar nuestras sombras en los demás, pero el verdadero trabajo de autoconocimiento implica aprender a integrar esas partes oscuras dentro de nuestra psique. La sombra puede estar formada por los impulsos o características que no queremos aceptar de nosotros mismos, la ira, la envidia, el miedo, o incluso nuestras propias debilidades. Muchas veces, lo que reprimimos en nuestras sombras son aspectos de nuestra personalidad que no se ajustan a la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Sin embargo, al rechazar estos aspectos, también perdemos una fuente importante de energía vital. La clave de la individuación, según Jung, es enfrentar y aceptar nuestra sombra, en lugar de negarla. Es importante entender que la sombra no es algo negativo per se. Es, más bien, un compañero necesario en el viaje hacia el autoconocimiento. Al integrarla, no solo liberamos una energía significativa, sino que también nos volvemos más completos. La sombra es, en muchos aspectos, una fuente de poder. Al reconocer y abrazar sus aspectos, podemos transformar esa energía reprimida en algo creativo y constructivo. Ignorarla o reprimirla solo nos lleva a vivir de manera superficial y limitada, sin acceso a nuestro verdadero potencial. Una de las formas más efectivas de abordar la sombra es a través de la introspección. Jung recomendaba el ejercicio de observar nuestras reacciones emocionales, nuestros prejuicios y nuestras proyecciones hacia los demás. Cuando sentimos resentimiento o juicio hacia otras personas, a menudo estamos proyectando aspectos de nuestra propia sombra. Reflexionar sobre estas reacciones nos permite reconocer lo que estamos negando dentro de nosotros mismos y, por lo tanto, empezar a integrar esos aspectos. Un paso importante en este proceso es el trabajo con los sueños. Como mencionamos antes, los sueños son un medio en el que el inconsciente se comunica con nosotros. A menudo, nuestras sombras se manifiestan en los sueños de manera simbólica, representando aspectos de nosotros mismos que no hemos reconocido en nuestra vida consciente. Si aprendemos a interpretar estos sueños, podemos empezar a desvelar los aspectos ocultos de nuestra personalidad. A veces, los sueños nos muestran figuras que encarnan nuestra sombra, como un enemigo o una figura oscura, pero al confrontarlas y dialogar con ellas, podemos iniciar un proceso de sanación. Otra forma de trabajar con la sombra es a través de la creatividad. Jung creía que la creación artística era una vía poderosa para explorar el inconsciente y, en particular, la sombra. La pintura, la escritura, la música y otras formas de expresión artística nos permiten externalizar los contenidos reprimidos del inconsciente. De esta manera, podemos explorar nuestras sombras de una forma segura y, al mismo tiempo, transformarlas en algo positivo y creativo. La creatividad no solo nos permite liberar tensiones internas, sino también dar forma a nuevas perspectivas de nosotros mismos. El trabajo con la sombra no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo y, a veces, doloroso. Sin embargo, este proceso de integración es lo que nos permite llegar a la unidad dentro de nosotros mismos. Como dijo Jung, no podemos cambiar nada hasta que lo aceptemos.
La condena no libera, solo oprime. La sombra nos invita a aceptar todo lo que somos, lo bueno y lo malo, y a integrar esas partes dentro de nuestra personalidad. De esta manera, podemos vivir una vida más auténtica y libre de las limitaciones que nos impone el rechazo de lo que no deseamos ver. En este sentido, el trabajo con la sombra también tiene una dimensión colectiva. Jung creía que las sombras individuales no solo afectan a la persona, sino también a la sociedad en su conjunto. Las proyecciones colectivas, como el miedo a lo diferente o la discriminación, son ejemplos de cómo las sombras individuales pueden tomar forma en la cultura. Al trabajar en nuestras propias sombras, podemos contribuir a crear una sociedad más compasiva y abierta. Al integrar nuestra sombra, no solo nos acercamos a la autenticidad, sino que también nos volvemos más compasivos y comprensivos hacia los demás. Como dice Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. La sombra es, en última instancia, una parte esencial de nuestro viaje hacia la individuación. Al abrazarla, no solo descubrimos más sobre nosotros mismos, sino que también nos acercamos a la verdadera plenitud y al equilibrio interior. Si este tema sobre la sombra te ha tocado profundamente y deseas seguir profundizando en la sabiduría de Jung y cómo integrarla en tu vida, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando los aspectos más profundos del trabajo de Carl Jung y su relevancia en el mundo moderno. ¿Eres fiel a la sabiduría de Jung? Uno de los conceptos más fascinantes que Carl Jung desarrolló fue el de los arquetipos. Estos representan patrones universales de experiencia que se encuentran en el inconsciente colectivo, una especie de memoria compartida por toda la humanidad. Los arquetipos no son simplemente imágenes o figuras, sino estructuras profundas que influyen en nuestros comportamientos, pensamientos y emociones. Según Jung, estos arquetipos están presentes en todas las culturas, en todas las épocas, y se manifiestan de diversas formas, desde mitos y leyendas hasta los sueños y las fantasías. Para Jung, los arquetipos son los fundamentos sobre los cuales construimos nuestra experiencia del mundo. Son modelos universales que, aunque pueden variar en su forma y expresión, contienen un mensaje común y atemporal. Por ejemplo, uno de los arquetipos más conocidos es el del héroe. Este arquetipo se encuentra en numerosas historias a lo largo de la historia humana, desde los mitos griegos hasta las películas modernas. El héroe se enfrenta a desafíos, atraviesa pruebas y, finalmente, emerge transformado. En un nivel psicológico, el arquetipo del héroe refleja el viaje interior de cada persona, enfrentando sus propios miedos y superando obstáculos para alcanzar una versión más completa de sí misma. Otro arquetipo importante es el de la sombra. Ya hemos hablado de ella, pero es relevante señalar que la sombra, como arquetipo, representa aquellas partes de la psique humana que son rechazadas o ignoradas. Si bien la sombra a menudo se asocia con lo negativo, también puede tener cualidades positivas que, cuando se integran correctamente, pueden enriquecer nuestra vida. Al igual que el héroe, la sombra tiene una función evolutiva en el proceso de individuación. Reconocerla y abrazarla nos permite crecer y transformarnos. Además del héroe y la sombra, Jung identificó otros arquetipos clave, como el sabio, el viejo sabio, la madre y la anima/animus. Cada uno de estos arquetipos representa diferentes aspectos de la psique humana y está relacionado con los procesos de crecimiento y desarrollo personal. El sabio, por ejemplo, es el arquetipo de la sabiduría y el conocimiento. Representa la parte de nuestra psique que busca la comprensión profunda de la vida y de nosotros mismos. Este arquetipo es el que se relaciona con los maestros, los mentores y los gurús. En términos de autoconocimiento, el sabio nos invita a buscar la verdad y a no conformarnos con explicaciones superficiales. Nos desafía a adentrarnos en el misterio de la existencia y a comprender la naturaleza del inconsciente. La madre es otro arquetipo poderoso. Representa la nutrición, el cuidado y el amor incondicional. Este arquetipo está relacionado con las figuras maternas en nuestras vidas, pero también con la capacidad de nutrirnos a nosotros mismos. Es un símbolo de la autocompasión y el cuidado interior que necesitamos para sanar nuestras heridas emocionales. La madre, en este contexto, no es solo la madre biológica, sino una energía universal que nos invita a sanar y apoyarnos en el proceso de crecimiento personal.
El arquetipo de la anima y el animus se refiere a la parte femenina y masculina, respectivamente, que reside dentro de cada uno de nosotros. Jung propuso que, independientemente de nuestro género biológico, todos llevamos dentro de nosotros una parte del opuesto. Para los hombres, la anima representa los aspectos femeninos de su psique, mientras que para las mujeres, el animus simboliza la parte masculina. Este arquetipo está relacionado con la integración de las energías opuestas dentro de nosotros, lo que nos permite alcanzar un equilibrio interno y una mayor armonía. Estos arquetipos no son estáticos, se transforman y evolucionan a lo largo de la vida. Cada uno de nosotros tiene una relación única con estos arquetipos, que se manifiestan de diferentes maneras según nuestras circunstancias y nuestro viaje personal. En algunos momentos de nuestra vida, podemos sentirnos más conectados con el arquetipo del héroe, mientras que en otros, podemos estar en contacto con el sabio o la madre. Lo importante es que estos arquetipos, al estar presentes en el inconsciente colectivo, nos ofrecen un mapa para navegar por los desafíos y las oportunidades que encontramos en el camino.